Muy buenas tardes, bienvenidos a las jornadas. A continuación va a ser la siguiente presentación que viene titulada como Monitoreo Geotécnico Satelital para Poliductos y Derecho de Vía, Detección Remota de Formación Milimétrica de Terreno. Esto lo estará realizando Jonás von Rauter. Okay. Jonás, es todo tuyo. Muchas gracias, Walter, por la introducción. Buenas tardes a todos. A ver, perfecto. También gracias a Laura para introducir el tema de INSAR o de interferometría. Esto me va a ayudar con la presentación de acá, donde queremos dar una presentación y unos ejemplos sobre el monitoreo de movimiento superficial que pueda asistir a la mitigación de riesgo para oleoductos, en este caso. Nosotros somos la empresa 3D Geomatics con una sede en Vancouver, Canadá. Somos una empresa solamente especializada en INSAR, en dar servicios de INSAR con un equipo de más o menos 50 personas. Producimos hasta unos 2,000 informes al año para más de 30 proyectos y clientes. Y para el día de hoy vamos a presentar un poco unos ejemplos en el contexto de oleoductos, como ven acá en las imágenes, en caso de un deslizamiento local con elementos de rotación y extensión, grietas de extensión, que puede causar rupturas posibles rupturas en oleoductos. Entonces, INSAR es una manera que para monitorear estos oleoductos usando imágenes de radar de satélite que tienen una cobertura muy grande y para monitorear las condiciones a lo largo de diferentes oleoductos. Y vamos a proveer unos ejemplos, cómo se hace eso, tenemos unos casos, pero también para discutir la cobertura y la calidad de la señal que son influidos por sea el satélite, el tipo de satélite, hay diferentes satélites, pero también la presencia de vegetación y la densidad de esa puede impactar la calidad de los resultados. Entonces, INSAR es, lo que usamos son un satélite, este es un ejemplo de un satélite TSX de la Agencia Espacial Europea. Es una teledetección, básicamente desplazamiento, que usamos las imágenes de radar. Tiene una cobertura amplia. Con el procesamiento de los datos y el análisis podemos extraer la medición de deformación, desplazamiento en una alta precisión para millones de puntos. Entonces, es una herramienta que puede apoyar en la detección y también el monitoreo de riesgos naturales. Y un poco más detalle en el técnico, en detalle técnico, cómo funciona. Entonces, tenemos el satélite que pasa en una órbita alrededor del mundo y según el satélite pasa en el mismo lugar de la Tierra cada 11 o 12 días y hace una imagen. Escanea básicamente la superficie y registra la medición. Cuando viene la segunda vez, tenemos una segunda imagen y hay áreas que siguen estables, no hay movimiento, y áreas que hubo una ruptura, hubo un deslizamiento. Y lo que efectivamente hacemos, nosotros subtraemos ambas imágenes. Entonces la medición de la primera imagen, que es acá la onda azul, se calcula la diferencia con la onda violeta o rosada. Y básicamente lo que medimos es esta diferencia en fase. Eso es la métrica, cómo se mide en el campo de INSAR. Es la diferencia en fase de las dos ondas. Uy, perdón. Ok, entonces acá ustedes tienen el resumido más o menos cómo trabajamos.
El INSAR está basado en la diferencia entre diferentes imágenes. Como Laura también ya presentó, muchas veces se usa un máster, una imagen, que se compara después con las futuras imágenes que entran y se calcula un interferograma, básicamente, que es la diferencia entre dos imágenes. Y ya basado en un interferograma se puede visualizar con una escala de colores el movimiento, la diferencia de señal, como se ve en este ejemplo. Después hay que aplicar diferentes algoritmos y procesar más los datos, analizar la cantidad de ruido, el impacto de la atmósfera, todos esos componentes que también influyen en la medición. Y el resultado final es un mapa de desplazamiento georreferenciado para poder después interpretarlo en conjunto con imágenes de satélite. Y con más imágenes tenemos de radar, podemos extraer después un desplazamiento, un historial de desplazamiento, como se ve en este ejemplo. Ustedes ven, dependiendo del satélite, la imagen de radar de un satélite puede tener una extensión de 30 a 50 kilómetros, entonces realmente tiene un rango casi regional. Tiene una alta densidad de datos. El límite de detección depende acá para el satélite de ALOS-2 es de 2 a 3 centímetros que tiene una órbita de 4 a 14 días. Entonces, esto es una manera de teledetección, sensor remoto para monitorear y analizar el área. Nosotros trabajamos con un rango de diferentes satélites. En esta presentación queremos presentar y discutir los resultados de dos satélites, el Sentinel de resolución mediana y de vegetación, el impacto de vegetación es moderado, significa que él pierde mucha señal, y ALOS-2 es de alta resolución y es excelente para monitorear áreas con vegetación densa también. Y es una buena opción también para monitorear el derechos de vía de oleoductos. Tal vez estemos en colaboración con SAOCOM y tal vez una vez en el futuro podemos añadir también este satélite a la lista de satélites que nosotros trabajamos para esta solución, monitoreo de desplazamiento. Lo que hacemos de medir también analizamos los datos. Acá ustedes ven dos mapas con colores de rojo a azul representando la magnitud y dirección de desplazamiento. Entonces, azul significa que se acerca hacia el sensor, hacia el satélite, y rojo, de amarillo a rojo, siempre son movimientos alejándose del satélite. Lo que podemos hacer adicionalmente es, con más imágenes tenemos, analizar en más detalle el ruido o la calidad de la señal. Usamos un método automático para después eh, definir líneas de contorno para decir si esta área tiene en un nivel estadístico es significativo. Y ponemos diferentes categorías de sigma 4, SNR 4. SNR significa Signal to Noise Ratio, básicamente el, la relación de señal contra ruido, que puede clasificar las diferentes áreas de movimiento en cuánta señal hay a ruido. Y en más imágenes tenemos, eso apoya en poder filtrar también el ruido y clasificar mejor el nivel y calidad del ruido. Aparte de la calidad, también podemos, para cada línea de contorno, ponerle en relación, ¿no?, a la posición del oleoducto, identificando la distancia perpendicular hacia el oleoducto mismo. Otro punto que quería también enseñar es el impacto de la resolución espacial. Acá tenemos un ejemplo del satélite de alta resolución, TSX, de 3 metros,
comparado con el Sentinel de 20 metros. Y la diferencia es clara que hay muchos objetos pequeños que se pierde en la resolución baja de Sentinel. Además, Sentinel, teniendo una resolución tan baja, hace un promedio básicamente del desplazamiento. Y se ve que hay un gradiente más intenso en el desplazamiento usando TSX. Y eso tiene otro impacto también para poder identificar la área mínima de movimiento. Esto fue un ejemplo en un proyecto. Tenemos un deslizamiento activo. En rojo ustedes ven la localidad de grietas de extensión. Hemos usado para el mismo tiempo los datos de Sentinel y se ve que por la resolución de Sentinel, aunque tiene muy buena cobertura para esta área, no se identifica el movimiento. Usando imágenes de alta resolución de radar, como el EILOS 3, uno consigue extraer la información de este movimiento, esta zona de movimiento, de unos 600 metros cuadrados. Y además después se puede extraer el historial de desplazamiento, donde podemos analizar que hay una fase de aceleración usando la riqueza, ¿no?, de las imágenes de radar. ¿Y cómo se ve? A partir de la resolución espacial, obviamente es la vegetación que tiene un impacto en la calidad de la señal. La razón por eso es que cada vez que se hace un scan o el satélite pasa, las hojas o de árboles pueden interferir en la señal y también reflejan cada vez una diferente proporción de vuelta. Entonces, cada vez que se hace una nueva imagen, la calidad de la señal es diferente. Puede ser tanto que se pierde la coherencia, que ya no se puede calcular la diferencia entre dos imágenes, y el efecto es que vamos a tener coherencia, la pérdida completa de la coherencia para ciertas regiones, usando Sentinel. EILOS 2, que es un satélite que tiene usa otra banda que puede penetrar mejor la capa de la vegetación, llega a tener una cobertura total para este ejemplo, que es un oleoducto, se ve representado con la línea roja. Tiene una cobertura completa en comparación a Sentinel. Lo que también se ve con Sentinel, que tenemos mucho ruido en estos datos. Tenemos áreas rojas, tenemos áreas azules, se ve un poco caótico, que es también una indicación que puede ser el ruido que está influyendo la señal medida. Acá tenemos un ejemplo un poco más drástico, una vegetación más densa y una pérdida en cobertura. En EILOS 2 tenemos acá un área que de desplazamiento azul significa que se está en relación al satélite moviéndose, acercándose hacia el satélite, que viendo en Sentinel-1 es difícil de poder identificar que esta área es verdadera. Se podría hasta, sin saber otros detalles, uno podría asumir que este área es basado solamente en ruido. Y acá tenemos una área clara de movimiento. En este tercer ejemplo también tenemos el impacto otra vez de estos dos satélites. La razón para qué estamos usando Sentinel, Sentinel tiene la ventaja, es basado en una misión científica de la Agencia Espacial Europea y las imágenes son gratis. Entonces es una ventaja que se puede usar gratuitamente y es una solución flexible y fácil para también cubrir áreas grandes. Y los dos es un satélite comercial. Entonces, cada herramienta tiene su ventaja y desventaja al mismo tiempo. Entonces, esto es también el ejemplo para ilustrar, ¿no? Tenemos
el lugar por donde pasa el oleoducto, tenemos una vegetación densa usando Google Maps, Google Earth en este ejemplo, o otras imágenes de satélite ópticas. No se puede ver nada, qué es lo que está pasando realmente debajo de esta capa de vegetación, pero aplicando métodos de INSAR uno puede extraer mucho más y descubrir lo que está pasando debajo de la vegetación a lo largo también de un área extensa de cientos o miles de kilómetros. Lo que estamos haciendo normalmente es también en el comienzo, en la primera fase de un proyecto, cuando hay una poca cantidad de imágenes, se hace un análisis inicial donde solamente se crea un mapa de desplazamiento a lo largo del área de interés. 5 minutos. Perfecto, gracias. Y al cabo, con adquirir más y más imágenes, se puede aplicar mejores filtros de ruido y con el resultado de extraer para cada punto o básicamente cada píxel un historial de desplazamiento. Entonces, cada línea que ven ustedes acá es el historial de desplazamiento de un punto en esta área. Y en total se puede después calcular y estimar para millones de puntos. Y tenemos ejemplos acá de unos proyectos que a lo largo de un río hubo una inestabilidad en la ladera del río por erosión local que causó una grieta de extensión que fue identificada por los reportes mensuales y que después los equipos podían ir al campo sabiendo dónde ir a los cientos de kilómetros de oleoducto, saber dónde ir y ver el impacto de la inestabilidad de la ladera. Tenemos proyectos en Canadá donde también la cuestión de permafrost va a ser cada vez más importante a lo largo de ríos más que todo. Entonces, esta es una herramienta que provee un apoyo inmenso para los clientes nuestros en identificar estas áreas de riesgo. Entonces, en conclusión, para un mensaje para que ustedes lleven a casa es la INSAR, realmente es una tecnología que puede dar un monitoreo regional de alta resolución espacial. Obviamente tiene sus ventajas, desventajas como el aspecto de la vegetación y densidad de ella y la resolución espacial. Muchas gracias. Muchas gracias, Jonás, por tu excelente presentación. Entonces, ahorita vamos a dar a continuación el espacio para las preguntas formuladas por los asistentes. David, te paso el testigo. Dale. Gracias. Bueno, acá un par de preguntas. La primera, Jonás, ¿puede INSAR medir volúmenes? No puede medir volúmenes. Si mide cambios de superficie a escala de milímetros o menos de centímetros. Entonces no puede medir volúmenes como el LiDAR, que es de alta resolución, mide en alta resolución, donde se puede hacer eso con mejor exactitud. Bien. Y un poco la otra pregunta que había llegado también era esto relacionado con la diferencia entre lo que es el LiDAR y el INSAR. Si podrías profundizar un poco en esta diferencia. Bueno, sí. Ambos funcionan en un concepto similar, ¿no? Que emiten un pulso, una señal y registran cuando regresa. La diferencia es básicamente la frecuencia que usa. El láser es de alta frecuencia, de mucha energía y puede hacer mediciones, cientos de mediciones en una área más pequeña. Y INSAR, más que todo espacial, usando satélites, usa frecuencias más bajas, entonces cubre una señal, un pulso, cubre una superficie más alta. Entonces tiene la ventaja, pero que no es afectada menos a efectos atmosféricos en general. Entonces, muchas veces el LiDAR solamente es efectivo a cientos de metros, a tal vez kilómetros, o pocos kilómetros de distancia,
INSAR con satélites son cientos de kilómetros de distancia que se hace la medición. Perfecto. Y la última pregunta, si es el desplazamiento medido por INSAR en 3D. Sí, la medición, si es lo que mide el radar realmente es el desplazamiento verdadero. Lo anuncié tal vez describiendo los mapas. Siempre la medición va a ser en relación al satélite. Entonces, si se aleja, la superficie se aleja o se acerca hacia el satélite. Lo que hacemos para muchos proyectos, teniendo mediciones de órbitas diferentes, de dos diferentes perspectivas, podemos después combinar esos vectores para tener casi un vector de movimiento verdadero, pero no se va a poder medir el movimiento, el desplazamiento 100% que es en la realidad. Perfecto. Perfecto. Buenísimo, Jonás. Muchísimas gracias por Gracias también. las respuestas.